Y hay varios interrogantes que muchas veces nos planteamos y que no sabemos ni cuál puede llegar una respuesta estimativa, ¿no? Eso que yo pienso, eso que yo quiero hacer y se produce lo contrario o creo lo contrario en realidad. Pero estamos en compañía del coach Pablo Rodríguez. ¿Cómo estás, Pablo? Hola Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, y esto de el interrogante ¿estoy creando yo mismo lo que no quiero que suceda o aquello que me molesta o aquello a lo que yo resisto? A veces puede ser, no necesariamente siempre, pero a veces puede ser. Bien. Te podés preguntar lo siguiente, ¿qué cosas son las cosas que me molestan sobremanera, que me fastidian, que me sacan, ¿no? Me molestan mucho, ¿no? Bueno, Sí. esas cosas que me molestan mucho son las cosas que resisto. Y entonces, esas cosas que resisto, si yo le presto mucha atención recurrentemente, entonces lo que termina pasando es que las veo por todos lados. Y lo hago porque termina reforzando lo que yo creo que es mi poder. Pongamos que para mí es muy importante el orden, ¿no? Que Sí. yo considero que el orden es un valor, me considero una persona ordenada. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le doy mucha importancia a eso, entonces vivo fijándome qué es lo que está desordenado, Claro. para poder yo entrar y ordenar. Entonces, mira qué desorden. Llego a mi casa, a mi oficina, a donde sea, qué desorden. Entonces ordenado, entonces agarro y me pongo a ordenar, ¿no? Y entonces, si no estoy yo, es un desorden. Tengo que estar yo para que las cosas estén ordenadas. Claro, Entonces, tiene que pasar por mis manos. claro. Bien. Entonces, de esa manera yo refuerzo de que yo soy el que tiene que poner orden, porque si no, todo es un caos. Entonces, refuerzo ese concepto que tengo de mí mismo, generando aquello que me molesta, entonces que me da la posibilidad de luego intervenir yo para mostrar que, como yo sostengo habitualmente, tengo que estar yo para poner orden. Bien. ¿Y no es muy fino si hablamos de casi ser un controlador? Y tiene que ver con el control, claro, sí, efectivamente. Porque entonces quiere decir que yo estoy tratando de controlar lo que pasa fuera de mí, ¿no? Con esa intervención mía, que depende de mí, yo tengo que estar. Suele pasar también en las organizaciones. Por ejemplo, poner una organización comunitaria donde la participación es un valor. Y es muy común escuchar a dirigentes, ponerle de sociedades de fomento u otras organizaciones, de que se quejan de que la gente no participa. La gente no participa, la gente no participa. Y curiosamente vos escuchás a que el resto de los integrantes de la organización se quejan de que los directivos no dejan participar. Entonces, es una situación similar. La gente no participa, la gente no participa. Entonces, los directivos funcionan de tal manera de que ellos son los que tienen que hacer todo. Terminan sintiéndose imprescindibles por un lado y satisfechos porque ellos son los que llevan adelante la institución, pero por otro lado, a la larga, terminan agotados porque todo depende de ellos. Claro, Entonces, cuando se dan cuenta de esa situación, dicen, bueno, es que lo que pasa es que la gente no participa. Ahora, ¿qué pasaría si la gente participara? Cuando la gente quiere participar, si yo soy controlador, entonces me siento invadido. Porque entonces cuando la gente participa, decide. Y puede decidir cosas que son distintas de las que yo quisiera que ocurran. Claro. Entonces trato de frenarlo, porque no me gusta. Y entonces esa actitud es la que hace que los que quieren participar desistan. Porque del otro lado lo que se siente es, no me hace espacio para participar. Pero entonces, esto del interrogante, ¿estoy creando yo mismo lo que resisto? Tiene una vinculación directa con el tema del control que vos decías y lo que si no pasa por mis manos y está mal hecho. Y en Claro. realidad no estoy dando ni lugar ni oportunidad a que lo compartan, a escuchar, ¿no? Claro. Otras voces. Claro. ¿Y cuál sería el ejercicio para encarar esto? Para al menos como estar más relajados ante una determinada situación. Sí, bueno, lo básico sería aceptar, ¿no?, que pasan cosas, que nosotros no controlamos todo. Entonces, si por ejemplo lo que te molesta es el tránsito, que la gente maneja mal, ¿no?, y te saca la cabeza, ¿cómo maneja mal? Entonces, si vas así, vas prestando atención a todos los que hacen alguna maniobra en tránsito que no corresponde, ¿no? El que no puso la luz de giro, el que dobló a la izquierda, el que pegó un volantazo.
estoy atento a ese tipo de cosas. Entonces confirmo permanentemente que la gente maneja mal. A diferencia mía, que yo tengo un historial perfecto. Entonces, si yo me encuentro en esa situación y que quiero empezar a relajarme y a liberarme de ese tipo de cosas, lo primero es aceptar que el mundo funciona independientemente de mis deseos, de mis aspiraciones, que no puedo controlar todo, no puedo controlar la conducta de los demás o las situaciones. Entonces, aceptar en principio que lo que pasa, pasa. No quiere decir que yo acepte que, por ejemplo, esa manera de manejar están bien, no significa eso, sino que aceptar que ocurren, que efectivamente ocurren y que no dependen de mí, que yo no las puedo evitar, dependen de otros. El aceptar es casi un detalle, Pablo. Sí, se dice Nos puede fácil, llevar pero a como veces varios programas. se dice fácil, pero a veces cuesta un Claro. poquito, ¿no? Cuando no hay un hábito, digamos, de un ejercicio de aceptar, sí, al comienzo. Ahí está, ¿no? Es un hábito. Claro, sí, se puede desarrollar, como toda conducta, acción, hábito, se puede desarrollar, sí. ¿Y de qué manera? Y en principio estando atento a darme cuenta cuando me pasa eso, qué cosas son las que me enojan, qué cosas son las que me molestan mucho, prestar atención, así estoy focalizando mi atención en ese tipo de conductas que efectivamente me molestan, entonces las voy a ver. Hay juegos muy conocidos que a veces se juegan con los niños, ¿no? Cuando salís a la calle en un auto, un viaje largo, que se aburren, qué sé yo, bueno, a ver, fíjense todos los autos de color rojo que se cruzan. Ahora hay muchos negros, blancos y grises, ¿no? Sí, Pero sí, sí. en otra época era más variado. Y bueno, a ver cuántos autos de color rojo, o cuántos cuadrados ven en el camino, ¿no? Entonces vas prestando atención a los cuadrados y los círculos te los perdés. Claro, o sea, Porque, vos estás marcando esto de que uno focaliza en un solo tema, perdiendo de vista justamente lo que está alrededor. claro, si focalizás tu atención en aquello que te molesta, estás atenta a encontrar eso, incluso ante una insinuación sutil. Yo conozco casos, por ejemplo, de chicas que están preocupadas con el tema de la violencia de género, y una de ellas me comentó una vez, por ejemplo, que estaba preocupada porque su mejor amiga había empezado a salir con un muchacho que ella creía que era un golpeador potencial, en potencia. Sí. ¿Cómo lo ves que es en potencia, digamos, ¿no? O sea, cuando te preocupas mucho por una cuestión, a veces es una causa, que puede ser una causa noble, luchar en contra de una injusticia, entonces estás atento a ver si está por todos lados, porque vivís buscándola, ¿no? Y de esa manera estás generando permanentemente eso que decís que no querés. Pero eso te permite, entonces, te refuerza de alguna manera la imagen que tenés positiva de vos misma, de que sos la persona que lucha en contra de eso que es malo, que es negativo. Claro. Pero para poder decir eso necesito generar lo que digo que no quiero, que lo que digo que no me gusta. Mirá qué bueno lo que acabas de decir, porque en realidad yo siempre tuve como una inquietud en torno a esto de estoy en contra de la guerra. Sin ir más lejos, justo mencionaste la violencia de género, esta frase, ni una menos, hay como tú una connotación ahí atrás que puede tener otra lectura y que la lectura que puede llegar a tener no sea realmente favorable, ¿no? Sí, podría ser, como te digo, si nos obsesionamos con una de esas cuestiones, cualquiera puede ser, y estamos muy pendientes de eso todo el tiempo, lo convertimos en el foco de atención, entonces empezamos a verla por todos lados, ¿no? La violencia en el trato, por ejemplo, entonces, si vos te obsesionás con eso, una pequeña elevación del tono de voz, la ausencia de un gesto como una sonrisa, ya pasa a ser violencia. O sea, el significado de lo que sea que te molesta, en este ejemplo que estoy dando, violencia, se empieza a ampliar, entonces lo ves por todos lados. Y entonces eso te pone en un estado de ánimo, como es lo que te molesta, un estado de ánimo de disgusto, de desagrado, porque vivís rodeada de eso que decís que te molesta. Pero a la vez es lo que te da pie para poder salir, por ejemplo, a presentar tu manera de ver las cosas o a intervenir vos para solucionar eso que decís que está ocurriendo y poner orden o llevar las cosas hacia donde pensás que deberían estar, ¿no? Pablo, y desde el coaching, ¿cómo se trabaja con el tema de las frases positivas, de tener otra mirada de lo que nos pasa en el día a día, en esto de resistir? Bueno, en coaching no hablamos de cosas positivas o negativas, digamos, porque eso es relativo, ¿no?
como todas las personas somos diferentes, tenemos escalas de valor diferentes, lo que es positivo para algunos es negativo para otros. Lo que es, en algunas situaciones puede ser positivo, en otras puede ser negativo, porque también interactuamos con otros que tienen otros valores, entonces una manera de relacionarme con una persona me puede resultar positivo, y la misma manera con otro me da resultado negativo porque la otra persona es distinto. Entonces hablamos más bien de situaciones, emociones o formas que nos abren o nos cierran posibilidades. ¿En relación a qué? En relación a lo que queremos lograr. Yo primero tengo que tener claro qué es lo que quiero lograr y entonces luego veo si determinadas acciones, determinadas emociones, determinada corporalidad que estoy usando habitualmente me acercan a lo que quiero lograr o me alejan de lo que quiero lograr o como mínimo no me acercan. Entonces eso sería, me abre posibilidades o me cierra posibilidades para conseguir lo que quiero, más que positivo o negativo en sí mismo. ¿El positivo o negativo pueden llegar a ser juicios? Son juicios, evidentemente, sí. También es un juicio decir que te abre o te cierra posibilidades. La diferencia está en que eso es un juicio que por lo menos lo tenés en relación a qué. Como todo juicio es en relación a un estándar, ¿no? Acá está claro cuál es el estándar, es en relación a lo que quiero lograr. En cambio, positivo o negativo parece ser que no hay un estándar, que es universal, que es fijo. Entonces, decir, por ejemplo, el enojo es una emoción negativa, es algo que está muy difundido y el enojo no siempre es una emoción negativa porque cuando se ha cometido una injusticia con vos, te han dañado, te han perjudicado, el enojo no es para ir a agarrar a trompadas a alguien, pero sí te da la energía que necesitas para ir por el reclamo, para pedir la reparación del daño que te han hecho, ¿no? Entonces te da esa energía, te da el impulso, la decisión, la resolución, la determinación para ir por lo que querés. Entonces, en ese sentido, hay situaciones en las que una dosis de enojo te puede resultar positiva. No así para otras cosas. Cuando querés, necesitas escuchar a tus hijos, por ejemplo, que tienen algo que les preocupa, muy íntimo para contarles, o que están atemorizados porque creen que cometieron un error y pueden tener miedo de que los retes, en ese momento el enojo te cierra posibilidades de contactarte, de comunicarte, conectar con tus hijos que te quieren hablar. Ahí necesitas estar más bien abierta a lo que te necesitan contar y aceptar lo que le pasó sin juzgarlo, ¿no? Entonces, a veces te cierra y a veces te abre. O sea que podemos decir o definir que resistir es no aceptar y por ende cerrar posibilidades. Claro, resistir es no aceptar que lo que ocurre está ocurriendo. Y está ocurriendo y no depende de vos. Sí, depende de mí lo que tiene que ver con la manera en la que yo puedo encarar o ver ese tema. Claro, sí. Lo que sí depende de vos es qué haces vos ante eso que está ocurriendo. Cómo lo tomás. Si decidís resistirlo, bueno, lo que está ocurriendo no depende de vos. Depende de vos si vos lo resistís o lo aceptás. Y una vez que lo aceptás, bueno, si esto no me gusta, ¿qué hago con esto? No lo puedo cambiar porque no depende de mí, pero puedo decidir yo cómo lo quiero vivir, si quiero correrme del lugar, si necesito decir un basta, según lo que sea eso que está ocurriendo que no te gusta. Sí, o simplemente aceptarlo, ¿no? Sí, hay veces que solo quieres aceptarlo porque no puedes hacer ninguna otra cosa. Los problemas sociales, lo que ocurre en general, aceptarlo no significa decir que está bien, no es resignarse, es decir, ocurre. Ahora, si yo quiero hacer algo, bueno, puedo hacer algo para solucionar eso. Puedo llevar adelante un proyecto social, puedo intervenir en una ONG, haciendo trabajo voluntario para contribuir a solucionar, al menos en parte, ese problema social. Pero enojarme solamente no acepta nada, no resuelve nada y eso sería resistir. Me pone en una emoción de cierre de posibilidades y no me está ayudando a acercarme a algo que quiero. ¿Cómo sería la definición de resignar y resentir? Resignarse sería cuando algo que vos crees que no se puede cambiar, aunque en realidad sí se puede cambiar porque es algo que está ocurriendo. Entonces, como ya todavía está ocurriendo, existe o puede existir una posibilidad de que lo modifiques. O es algo que todavía no ocurrió, que vos pensás que va a ocurrir y que no tenés más remedio. Por ejemplo, que a alguien no le guste jubilarse y ya le queda poco para jubilarse. Por ley te tenés que jubilar. Va a ocurrir y decís, bueno, no me queda más remedio, ¿no? Ahí podrías tener una emoción de resignación si vos no lo aceptás, no aceptás que eso va a ocurrir y que es inevitable, ¿sí? O si es algo que sí podés cambiar, porque depende de vos, pero también lo resistís.
Entonces eso te pone en una situación de impotencia y el rechazo es desagradable, es algo que no querés que pase y lo ves que está pasando o que va a pasar. En cambio, cuando nos referimos a algo que ocurrió en el pasado, algo que ya ocurrió, no se puede cambiar tampoco porque ya pasó, Sí. Entonces ahí no queda otra que aceptarlo, porque efectivamente no lo podés cambiar, como en el caso de la jubilación, que por ley, aunque esté adelante, no lo podés cambiar tampoco, va a ocurrir. Entonces ahí solo queda aceptarlo. Y si no lo aceptás, entonces estás en resentimiento. Esa es otra emoción que te cierra posibilidades porque no te ayuda a modificar eso que estás resistiendo porque está en el pasado y no se puede volver al pasado para modificarlo. Resentimiento es volver a sentir. Claro, volver a sentir. Algo que, por ejemplo, puede ser un daño que te hicieron, un perjuicio que en su momento no te gustó, te disgustó, y entonces vos sostenés el recuerdo de ese daño que te hicieron con juicio de que fuiste perjudicada, y entonces eso te vuelve a traer ese sentimiento de injusticia, de agresión, no sé, y si vos lo sostenés a lo largo del tiempo, como manteniendo una herida abierta, ¿no? Entonces ese mismo sentimiento original te sigue acompañando y te va a acompañar hasta que lo aceptes lo que pasó. ¿Qué es lo que ocurre con el duelo, ¿no? Claro. Mientras resisto que una persona que era querida para mí falleció y no quiero aceptar que falleció, me duele, sufro, lloro, puedo luchar, decir, preguntar por qué, que justo esta persona, y cuando encuentro la paz es cuando acepto finalmente el hecho de la muerte, ya está, que no quiere decir que yo esté contento con que esa persona murió, puedo seguir extrañándole y todo, pero acepto que ocurrió y que no se puede cambiar. Y entonces cuando yo lo acepto, ahí es cuando termina el duelo y paso a estar en paz. Paso del resentimiento a la paz. Es una sensación que en teoría parece tan simple, ¿no? Y lo que cuesta más que nada con este tipo de ejemplos que recién mencionabas, el poder llevarlo a la práctica, Claro. más que nada, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Sobre todo necesitamos poder decidir cómo queremos estar. Fundamental. Ahí tomar una decisión de que queremos ser, empoderarnos, digamos, y ser quienes decidimos cómo queremos estar, quienes somos los dueños de nuestras emociones, digamos, ¿no? Que las emociones no nos vienen impuestas desde afuera, sino que somos nosotros mismos quienes las elegimos. Porque si bien no podemos controlar lo que pasa fuera del mundo, sí podemos decidir cómo tomar lo que pasa, cómo enfrento lo que pasa. Y en eso de cómo lo enfrento es la emoción que depende de mí. Sí, no debemos olvidarnos ni un solo día de que tenemos la posibilidad de elegir, todo el tiempo. Así es. Pablo, muchas gracias. Bueno, un gracias placer. a vos, Sandra. Hacemos una pequeña pausa y ya venimos.